José García y Miguel Alcaraz os llevará lo mejor posible a través de Universo 3000. Un programa donde encontrarás ciencia de vanguardia, civilizaciones antiguas, enigmas del mundo, filosofía, medicina alternativa, mejoramiento personal, ufología, parapsicología. Universo 3000. Un mundo que te fascinará. Estás frente a la última puerta, que te llevará a Universo 3000. Una vez abierta, te sentirás atrapado por el misterio y los enigmas del mundo. Cambiarás tu forma de ver y comprender la realidad. Universo 3000. Un mundo que te fascinará. Buenas noches, bienvenidos a Universo 3000 y un miércoles más compartiendo con todos ustedes pues una hora aproximada de radio y estamos muy contentos de poder estar aquí otro día más. Y Fernando Santos está en sonido y aquí en el estudio don José García Velázquez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Y Marisol Pila hoy no ha podido venir, pero le mandamos un saludo muy fuerte porque seguro que en algún sitio pues nos está viendo y escuchando. Y este cosa habla por Miguel Alcaraz, que os llevará lo mejor posible a través del Universo 3000. Y el tema de hoy, pues hemos vuelto a los temas de misterio, hemos vuelto a los temas de ornitología, parapsicología y el título del tema de hoy, pues una pregunta: ¿nos están visitando seres de otros planetas o dimensiones? Por lo tanto, hablaremos de esa hipótesis, también de ovnis, de abducciones y también de esta posibilidad, como hemos dicho, de si nos están visitando o no seres de otros planetas o dimensiones. Y tendremos como invitado a un investigador que lleva, pues yo desde que lo conozco, desde que era jovencito, ya estaba estudiando este tipo de fenómenos paranormales o anómalos. Y se llama don Antonio Ángel Espino Maldonado. Y creo que, José, tú tienes por ahí una pequeña introducción. Sí, son ahí muchas personas las que dicen haber visto en los cielos objetos con diseños extraños que se movían a grandes velocidades de procedencia desconocida. Otros dicen haber sido raptados y estudiados por seres de apariencia no humana incluso. Algunos también afirman estar siendo contactados por seres de otro planeta. Algunos científicos y antiguos astronautas dicen también que en breve se dará a conocer la existencia de vida fuera de nuestro planeta. Las personas que no estudian estos fenómenos se preguntan si estos sucesos que dicen ocurrieron son verdaderos o falsos o creaciones mentales de algunas personas. Esta noche tenemos como invitado en Universo 3000 a un estudioso de estos temas que compartirá con todos nosotros su conocimiento y experiencia sobre dichos temas, que es don Antonio Ángel Espino Maldonado. Que creo que ya lo tenemos en vía telefónica porque está en Asturias y no puede estar aquí de presencia en el estudio, pero lo tenemos en el teléfono. Buenas noches, bienvenido. Hola Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy contento de poder compartir contigo, oye. Y nuestros oyentes seguro que también. Estupendo. Pues creo que les voy a contar a los oyentes pues tu biografía, porque tiene varias partes. Es un poco larguita, pero se la voy a contar a los oyentes. Pues Antonio Ángel Espino Maldonado nació en Sevilla el 20 de mayo de 1967
Cursó estudios de análisis de sistemas de información, siendo el primero de su promoción con la calificación de sobresaliente y matrícula de honor. Posteriormente se graduó en Ingeniería y Calidad de Software, así como en Organización de Sistemas Informáticos por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha pertenecido por más de 15 años al equipo de Ingeniería de Software de la multinacional americana IBM, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Actualmente es consultor en tecnología de la información en una multinacional francesa del sector. Ha sido miembro, ya hablando de los temas de parapsicología, ha sido miembro y es delegado para Sevilla y provincia de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, conocido SEI. Miembro de la Asociación de Estudios de Enigmas Extraterrestres, EDENES. También miembro del Centro de Investigación de Fenómenos Extraños, CIFE. Miembro de la Fundación Anomalía. El director del Gabinete de Investigaciones Ufológicas de la Asociación Galileo Einstein, que esta tuve yo el honor de crearla, y últimamente era presidente don Antonio Parrero, que falleció. Como Antonio Espino lo teníamos por ahí por Sevilla, pues fue nuestro director del Gabinete de Investigaciones Ufológicas. Y también ha presentado y colaborado en los programas de radio siguientes. Director y presentador durante 3 temporadas del programa radiofónico El Oráculo, emitido desde Brisa Radio, Sevilla. Colaborador durante 2 temporadas del programa radiofónico El Círculo, emitido desde Canal Sur Radio, en Sevilla. Copresentador durante 3 temporadas del programa radiofónico A Través del Cristal, emitido desde Radio Utrera, en Sevilla. También que presentaba a nuestro amigo don Antonio Porrero, que en paz descanse, ¿no? Y ha colaborado en la organización, colaborador de la segunda y tercera jornada nocturna del misterio, organizador y ponente de las primeras jornadas de lo paranormal, asesor de Europa Press en fenómenos paranormales, colaborador de la Facultad de Comunicación de Sevilla en programas de temática paranormal. Como veis, pues una persona que ha dedicado pues gran parte de su vida al estudio de este tipo de fenómenos. Así que pues hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí, pues vamos a disfrutarlo, como decía aquel, ¿no? Así que, José, haz la primera pregunta tú. Sí, parece ser que el interés de los grupos que estudian los sucesos de avistamientos ovnis y abducciones ha descendido en los últimos años. ¿Podrías decirnos cuál es tu opinión y el por qué, si realmente han descendido estos casos? Efectivamente, yo pienso que sí. Y yo diría que hay varios factores, pero por resumir, yo me centraría en 3. No es un único factor, sino yo diría que es la suma de esos 3, ¿no? El primer factor que podríamos nombrar es que el fenómeno ha mutado, ha cambiado. Es sabido en los medios de investigación ufológica que el fenómeno ovni tiene la capacidad de ser camaleónico, muta, cambia. Cuando se detecta una pauta de conducta, parece que la inteligencia que está detrás del fenómeno se da cuenta y cambia su forma de proceder. Como ejemplo, podríamos poner la ortotecnia, algo que a lo mejor a nuestros oyentes a algunos les suena y a otros no, pero para hacer un pequeño resumen, la ortotecnia la descubrió el investigador francés Aimé Michel en la oleada francesa de 1954. Tuvo la idea de ir anotando en un mapa todos los lugares en donde había informes de avistamiento de ovnis. ¿Cuál fue su sorpresa? Que esos lugares donde él iba anotando formaban una línea recta. Si cogía los informes de otro día por la misma zona, veía cómo esas líneas formaban una línea recta y se cruzaban con las anteriores, y así. Incluso cogió avistamientos de informes de ovnis de otros países y vio cómo si prolongaban las líneas de un país cruzaban con la de otro, a lo mejor coincidían en un lugar en donde ya previamente se había notado que había visto un informe.
pero a lo mejor cruzaban en lugares en donde no había ningún reporte, no había ningún informe de que allí hubiese ocurrido algo. Se desplazaba allí, se informaba, preguntaba por la zona a los habitantes, y cuál sería la sorpresa de que algunos de ellos les reportaban de que sí, de que ese día, a esa hora, habían visto algo extraño. Y eso dices tú que ha cambiado, ¿no? Que ya no... Claro, la ortotecnia hoy en día ya no existe. Ya no se da esa cosa, ¿no? No se da ese fenómeno. Es más, se llegó a pensar que la ortotecnia tenía algo que ver con los ríos, porque esas líneas paralelas, que casualmente esas líneas cuando se, digamos, se enmarañaba, formaba una tela de araña, se diseñaba un piloto de líneas aéreas, el piloto, para él lo que estaba viendo era una representación de las aerovías, porque ahí arriba también hay carreteras, no te parezca mentira, hay carreteras, hay autopistas, para él lo que veía una forma de entrar y salir por una aerovía a un continente. Pues se vio que esas líneas, esas ortotecnias, normalmente eran paralelas a los ríos, y su entrada o salida a los continentes eran por la desembocadura de los ríos. Hoy en día la ortotecnia está muerta, no existe. Bueno, y también puede ser porque haya también menos investigadores que se dediquen a tomar notas y hacer ese estudio tan exhaustivo como hacía Mitchell, porque hacer ese estudio le tuvo que llevar seguramente muchos años y mucha dedicación, ¿no? Hoy en día... Lo publicó, para los que estén interesados, ya con más detenimiento, lo publicó Jaime Michel en un libro que creo que se llamaba Los misteriosos platillos volantes. Que probablemente estará descatalogado, pero como tenemos la grandiosa biblioteca universal que es Internet, yo creo que andando un poquitín se podrán encontrar algún tipo de versión que esté en PDF para poder descargarse o alguna cosa así. ¿Y cuáles son las otras cosas que tú dices que ya se ha perdido también interés? ¿Motivo? No pensaba bien. No, que tú decías que había también, aparte de de que ya había algún motivo más. Hay más, sí, este sería un factor, que es el que estamos hablando, que es que el fenómeno muta, el fenómeno ovni cambia, es camaleónico. Otro factor podría ser que tanto la sociedad como el ser humano también han cambiado. Es decir, ya no se habla del fenómeno ovni por el miedo, digamos, al que dirán. Y cuántas veces hemos escuchado hablar de alguien que ha tenido un encuentro con el fenómeno, y lo primero que la gente dice: ¿ya habías bebido este día? Sí. ¿O qué te habías tomado? Sí. Es decir, el miedo a la burla. Y por consiguiente también la televisión ha hecho mucho daño. La televisión no se ha dedicado a hacer programas serios. Yo ya no recuerdo en televisión ningún programa serio de este tema desde los que hizo el doctor Jiménez del Oso, con la puerta, o sea, primero por Más Allá y luego La Puerta del Misterio. Televisión se ha dedicado a montar unos frikis que venían de ser Ratipulín, no me quiero meter con nadie, y por eso rellenaban la parrilla. Eso ha hecho también muchísimo daño. La gente no habla del tema. Estoy de acuerdo contigo, eso sí. Claro, la gente no habla del tema. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Tú vas, intentas hacer un programa serio como el que tú haces, como el que hacíamos nosotros, intentas hacerlo hoy en día, y lo que te dicen es que, claro, esto no es de interés público. No es de interés público. Sin embargo, con todo mi respeto, si fulanito se acostó con menganita y tuvieron 7 palabras que pisan por P y acaban por S, sí, eso sí es de interés público. Calla, que yo desde que hay esos programas en mi casa no veo la tele. No, vamos a ver, es que la televisión en ese sentido está para tirarla. Porque mi esposa y mi mujer acoge, se tiran viendo esos programas y no hay que le quite la tele, ¿eh? Sí. Yo tenía un conocido en Madrid que decía que estos programas eran programas de atrapamiento. Sí, estoy convencido. O sea, como veas uno, caen las redes y ya no eres capaz de desenganchar. No, pero hoy, Antonio, el tema sí que interesa de nuevo,
porque incluso la NASA, pues como tú sabes, está diciendo que ha encontrado 300 y pico planetas, que algunos de ellos tienen agua suficiente para tener vida, y que de un momento a otro pues van a decir que hay vida, ¿no? Aunque sea vida de planta, o sea vida de peces o de ese tipo, ¿no? No, pero aparte de esto también hay noticias últimamente de que el propio Donald Trump quiere realizar un ejército estelar. Es una realidad. Sí, ¿Lo has eso dicho? sí, y además, y también hace años también hablaron de la idea de poner en órbita una serie de satélites Sí. parecidos a los de los satélites que quería lanzar Ronald Reagan para el tema de su guerra de las galaxias, Correcto. pero orientados a otro tema, orientados a un futuro, digamos, una futura defensa del planeta por parte de alguna entidad extraña. No sé si recuerdas la ONU cuando nombró a una mujer como capitana de un supuesto ejército ¿Sí? defensor. Sí, ¿Recuerdas aquello? sí. Yo, en mi opinión, estos temas creo que en realidad son un poquito, que no quiero decirlo para no herir susceptibilidades, ¿no? Sí. Pero me suena un poquito siempre lo mismo a películas de cowboys, de vaqueros. Sí. El salvador del mundo, de la tierra, tienen que ser los norteamericanos, o pueden ser otros, porque es lo que Hollywood nos ha inculcado. Vale. Porque las películas las hacen ellos, entonces ellos son los que reescriben la historia. Yo pongo también un ejemplo, una vez hablando con los compañeros, creemos que la guerra la ganaron los aliados, los americanos, los franceses y los británicos. Ujú. No, señor. La ganó La Rusia. guerra la ganaron la Unión Soviética. Correcto. O sea, efectivamente ellos intervinieron, sí, pero intervinieron el 6 de junio de 1944, con la Unión Soviética llevaba ya 4 años aguantando a la máquina bélica del Tercer Reich. El lavado de cerebro que puede hacer una radio, una televisión, que Claro, solamente se dedica a machacar eso, ellos han reescrito la historia como han querido y siempre son los buenos, siempre son los salvadores. Entonces cuando yo escucho esta historia de un ejército, de unos satélites, no puedo por menos siempre que me venga a la cabeza este tema, ¿no? Yo pienso que es más ruido que las cosas, la verdad. Claro. Sí, pero si en un principio estamos aceptando que la política mundial es deteriorar la imagen de la investigación OVNI, cuando ellos ahora dan públicamente noticias de Estado sobre la existencia posible del OVNI, ¿no es un poco de contradictorio? Yo pienso que eso es, ¿cómo diría? Un cambio de atención. ¿Vale? Recordemos que el fenómeno OVNI, aunque parezca mentira, como dirá la canción de las Ketchup, Sí. aunque parezca mentira, siempre se ha utilizado para, en algún momento, desviar la atención de alguna cosa importante. Aquí en España, recordemos que cuando había algún problema gordo, siempre había algún partido de fútbol del Real Madrid o del Barcelona que retransmitir por televisión. Correcto. Entonces, aunque parezca mentira, el fenómeno OVNI siempre se ha autorizado, aún negándolo, ¿vale? Aún negándolo, los gobiernos lo niegan su existencia, siempre se ha utilizado. Y aquí me viene a la mente un caso sobradamente conocido, como es el incidente de Roswell. El incidente de Roswell, yo particularmente lo he desgranado, y yo pienso que allí no cayó ninguna aeronave de origen extraterrestre. Entre otras cosas porque no me cuadra. O sea, no me cuadra que una tecnología tan avanzada que parece magia, o sea, para nosotros es magia, Sí, una chapa allí cuestión. sea capaz de estropearse por una tormenta eléctrica y caiga. No me entra en la cabeza. Es más probable, en este caso, la hipótesis del investigador valenciano Francisco Montamañi, en donde habla, hace ya mucho tiempo, que escribió un libro sobre el tema que se llamaba el informe Northrop, aeronaves terrestres tomadas por extraterrestres. En el año 47, en la base aérea de Roswell, había ya prototipos de alas volantes. El tema no es que se hubiese estrellado un ala volante, pues un IB-49 creo que era, heredado de la tecnología también de los ingenieros alemanes.
sino que, por lo visto, quienes conducían o quienes pilotaban ese aparato eran cadetes. Por eso se llama a la funeraria de Roswell pidiendo ataúdes de niños. Sí, porque eran cadetes. Que eran cadetes, es decir, no llegaban a los 18 años de edad y estaban tripulando un prototipo. Y por eso se les pide ataúdes, no porque eran enanos cabezones, unos grises, los que tripulaban la nave, sino que eran niños, adolescentes, los que tripulaban el aparato. Entonces, para evitar todo este tema, lo que podría haber ocurrido si esto llega a la luz pública, primero se deja caer la primera noticia que se publica en el periódico de Roswell, y podemos verlo porque están ahí las hemerotecas de la época, que en Roswell se recupera un nombre, un UFO crash, así de claro. Y luego a posteriori ya empiezan a salir las hipótesis del globo Mogul, este globo que se lanzaba para escuchar posibles detonaciones de bombas atómicas, ¿no? De pruebas de bombas atómicas por parte de los soviéticos, o incluso globos que lanzaron durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses desde Japón para que el aire los llevara hasta las costas de Estados Unidos y allí, al caer, detonaran la bomba, ¿no? Entonces, Antonio, como conclusión a la primera pregunta que te hemos hecho de que ¿por qué se ha perdido el interés por la población en general? No estamos hablando de los que estén sufriendo abducciones, que eso lo llevan dentro, ¿no? Sino de la gente normal que antes pues veía un objeto extraño y lo decía, ¿no? Y ahora no lo dice. Por eso, porque quizás en los medios de comunicación pues hemos tenido mucha culpa en no dar la seriedad que esto se merece, ¿no? Quizás porque era más importante a lo mejor llevar a Carlos Jesús a la tele a que dijera allí tontería entre comillas, a llevar a un investigador serio para que degradara el asunto, ¿no? Entonces, sí, ahí tenemos parte de culpa, sí. De todas formas, yo sé que tú eres un investigador que lleva 25 o 30 años investigando este tipo de sucesos y me gustaría saber, pues, ¿en qué punto está ahora? Porque, como tú sabes, pues hay muchas teorías ahora. José Antonio Caravaca pues está sacando hipótesis de que el 80% de los casos son falsos y que los investigadores pues no hemos sabido estudiar lo suficientemente bien y este tipo de cosas así que se dice ahora hoy en día, ¿no? Y entonces me gustaría saber, pues eso, ¿en qué punto de vista estás tú qué piensas de la existencia de esos objetos volantes no identificados? Si de verdad pues tú crees que pueden venir de otros planetas o no, o si las abducciones se pueden estar tratando o no, ¿en qué punto estás, no? Vale. Creo que esta es la pregunta, si estuviésemos en la lotería, esta sería el primer orden. O sea, esta pregunta es la pregunta clave. No, pero sé, bueno, dinos como lo que piensas tú. Sí. Te voy a contar lo que yo pienso. Vamos a ver. Yo siempre tengo una postura que yo el fenómeno ovni nunca lo he visto como una aeronave que viene viajando de otro universo, o viene de otra galaxia, desde otro mundo, desde otros planetas, aquí. Me parece que eso es un error. ¿Por qué? El hombre, aunque estamos ya casi en el siglo XXI, nos seguimos creyendo que somos el ombligo del universo. Y que si hay alguna vida inteligente por allá afuera, tiene que venir a conocernos a nosotros. Eso me parece que es un error. Si hay otra vida inteligente por ahí, seguramente no tendrán ni zorra idea de que nosotros existimos, lo mismo que nosotros de ellos. Eso por un lado. Por otro lado, si aún así fuese, y pudieran ser una aeronave que viene de otro universo aquí, desde el punto de vista de la física, no le veo tampoco mucha solución.
no es posible ahora mismo los viajes interestelares como nos se los presenta en la ciencia ficción. Sí, como eso como esa nave que se ve en Star Wars, por ejemplo, que anda, bueno, además de viajar en el tiempo, se anda 4 millones de años luz en un pispás, ¿eh? Efectivamente, eso no es posible, sí. Es cierto que los científicos están investigando en el tema del espacio-tiempo, pero para que nos hagamos una idea y los oyentes del programa se dan una idea. Cuando hablamos de espacio-tiempo podemos hablar, por ejemplo, de una hoja de papel, ¿vale? La hoja de papel sería el espacio-tiempo. Si en el vértice superior izquierdo, por ejemplo, pintamos un círculo, y en el vértice inferior derecho, en su diagonal, pintamos otro círculo, los viajes tradicionales, que son los que tenemos nosotros, nos dicen que lo más corto entre esos dos puntos es la línea recta. Por lo tanto, tenemos que cruzar ese espacio-tiempo invirtiendo un tiempo. Bien, ¿qué es lo que proponen los viajes del espacio-tiempo? Si cogemos esa hoja de papel y la doblamos y hacemos coincidir el punto que estaba en el ángulo superior izquierdo con el que estaba en el punto que estaba en el ángulo inferior derecho, hemos doblado el espacio-tiempo y los dos puntos se han puesto en contacto. Esa es la hipótesis. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para doblar ese espacio-tiempo necesitamos una cantidad de energía brutal, tan brutal que lo único que sabemos que doblan el espacio-tiempo son los agujeros negros. Tú fíjate si es brutal la energía que hay que crear. O sea, que tendría que ser una civilización súper avanzada, si pudieran conseguir eso, que estaría por ver, ¿no? Que pudieran conseguir esto. Y aun pudiéndolo conseguir desde el punto de vista tecnológico, de ingeniería, de infraestructura, es, digamos, los efectos colaterales que eso tendría. Porque virtualmente hay que crear un agujero negro. Lo que yo eso lo veo muy difícil. Yo, ¿qué hipótesis la que he barajado de siempre? El fenómeno ovni existe, es independable, es físico. Yo no conozco ningún fenómeno que no sea físico, que deje huellas en el terreno, que deje evidencias, que hoy vayas con un contador Geiger y haya radioactividad, mañana vayas y no haya. ¿Me explico? O sea, el fenómeno ovni interactúa con el entorno, por lo tanto es físico. Y no solamente interactúa con el entorno, interactúa también con el individuo. Aquí es donde entra la teoría de la vaca, que me parece una teoría realmente excepcional y, como yo le he dicho a él, estoy hablando con él hace un par de días, ha sido una vuelta de tuerca. Sí, pero Antonio, que eso lo sabíamos todos los investigadores, lo sabemos. Efectivamente. O sea, José Antonio lo que ha hecho es coger la hipótesis de lo que le llamaban los ufólogos franceses síndrome de transgresión de la realidad y fusionarla con las teorías de Jung, el psicoanalista y psiquiatra Carl Jung. También hizo ensayos sobre el tema de los ovnis y lo que ha hecho ha sido fusionarlas. Y él ha dicho, bueno, el fenómeno ovni interactúa con el medio físico e interactúa con el testigo. Los ufólogos franceses decían que el síndrome de transgresión de la realidad era que según el nivel cultural del individuo, del testigo, su posición social, sus conocimientos, su trabajo, apreciaban el fenómeno o identificaban el fenómeno de una forma. Y ese mismo fenómeno, manifestándose a otra persona con distinto nivel cultural, trabajo, social, lo identificaría de otro. Caravaca dice, vale, yo lo acepto, pero no es el individuo el que de forma errónea lo interpreta, sino que existe lo que se llama el agente externo, que es el que hurga, y que es donde entra ya la otra vía, la de Jung. Es el agente externo, es decir, la inteligencia que maneja el fenómeno ovni, la que entra dentro del inconsciente o del subconsciente del individuo y ve lo que encuentra allí. Y en función de lo que encuentra, se mimetiza, se caracteriza de una forma para que el individuo lo pueda reconocer. Esa es la muestra que hace Caravaca. Entonces, estarían más acercando
caso ovni, casi al caso fantasmal. Es que para mí es lo mismo. Eso es. Te explico. Para mí solamente existe un fenómeno, el gran fenómeno, que es como un poliedro, ¿vale? O como un dado. ¿Vale? Tiene diversas caras. Según en el número que caiga, se va a manifestar de una forma. Van a poder ser ovnis, van a poder ser la Virgen María, los ángeles, el demonio, el maligno, o van a poder ser cualquier otra interpretación que este agente externo quiera dar. Claro, además, Antonio, Pero hay perdona. un solo fenómeno, Sí, incluso sí. los fantasmas, los poltergeists, todo eso Claro. estaría dentro del fenómeno. Claro, además, Antonio, lo que tú estabas diciendo antes, si decimos que la hipótesis esta de los viajes kilómetro a kilómetro, pues es bastante indudable porque tardaría, no merecería la pena y no podría tampoco darse porque está muy lejos una planetas de otro sistema solar de otro, sino que podrían también venir de otras dimensiones, como por ejemplo está diciendo José de los fantasmas, por ejemplo, o los espíritus, ¿no? Que no los vemos, pero están ahí, ¿no? Ahí está. Yo cada día, mi hipótesis es que estas entidades, al no poder venir de otra galaxia, de otro universo, están aquí. Y se pueden manifestar pues, a su gusto, ¿no? Efectivamente. Una vez desaparecen, pues aparecen. Están en otras dimensiones. Claro. Bien, ¿por qué aparecen? Yo sostengo dos hipótesis. Una de ellas, la hipótesis de los universos paralelos, o de los multiuniversos, en el que un universo estaría englobado dentro de otro. Y habría que imaginarse ese universo como un colador. Imagínate un colador y dentro otro. Si tú mueves un colador en un sentido y otro colador en otro, en algún momento alguno de los agujeros de un colador va a estar alineado con el otro. En ese momento se abriría de forma natural una ventana espacio-temporal por donde podrían entrar y salir y manifestarse. Otra hipótesis sería que ellos han desarrollado algún tipo de tecnología en el que pueden abrir a su gusto, ¿no? a su libre albedrío, abrir esa ventana y manifestarse. Lo que sí está claro es que estas ventanas interactúan también con el testigo. ¿Cuántas veces, Miguel, hemos escuchado decir, no, es que yo, lo que más me impresionó, aparte de la figura del ovni, de la imagen, de las evoluciones, es el silencio que había alrededor? Sí, sí, es como si hubiese centrado en otra dimensión. Sí, eso se llama como el efecto Mago de Oz o algo así, creo. Sí. Le daban a los investigadores, sí. Y de hecho, la física cuántica cada día está avanzando más, la física de partículas está avanzando más. Y ya la física de partículas está diciendo que todos esos universos están aquí. O sea, no nos estamos inventando nada. Todos esos universos están aquí con nosotros. Pues, están pasando delante de nuestros ojos. Pues ahora que me Lo que pasa es que nuestro cerebro no lo reconoce, claro. porque es como la película, para que la veamos la película en el cine, son 24 fotogramas en un segundo. Si nos cuelan entre esos 24 fotogramas uno distinto a la película que estamos viendo, nuestro cerebro no lo capta. Ahora que lo estás comentando, Antonio, recuerdo yo un caso que se lo contaba ya José viniendo para acá, que era viniendo de, precisamente, estaba yo haciendo una entrevista sobre unas apariciones de supuestos seres extraterrestres en Utrera a Antonio Sánchez Payán. Y me dice Antonio Sánchez Payán, a mi esposa y a mí que estábamos ahí, o sea, que tú no te ves que, porque yo no le daba mucho interés, no me lo creía, ¿no? Porque decía que salían unos seres de debajo de unos limoneros, unas naves y tal, no me lo creía, y dice, que no te lo crees, dice, pues ahora cuando vayas para Sevilla va a haber algo que te va a cambiar tu punto de vista. Y fue a salir de Utrera para Sevilla, que dos esferas eran pulsantes, de colores cambiantes, se pusieron a la par del vehículo nuestro y fueron de Utrera a Sevilla acompañándonos. Y al llegar a Sevilla
se dividieron en muchos puntos y desaparecieron. Y con respecto a lo que usted estaba diciendo, ahora me estaba recordando que incluso no escuchábamos ni el ruido del coche ni nada. O sea, es como si ese efecto que tú dices hubiéramos entrado en otra dimensión, que nos permitía ver aquello, pero que en los terrestres como que estaba un poco como una película, ¿no? Sí. Sí, además parece que el tiempo, a lo mejor la observación dura 10 minutos, 15 minutos, pero parece que ha pasado una hora. El tiempo parece que lo han dilatado. Sí. Parece que todo va mucho más lento. Exacto, porque a mí me pareció que habíamos tardado de Utrera a Sevilla por lo menos más de 2 horas, ¿sí? Sí. Parece que el tiempo, que se dilata, se estira como si fuera un chicle, ¿no? Y yo creo que todo eso es consecuencia de ese efecto, de esa entrada, de esa apertura, de esa ventana espacio-temporal de un universo con otro. Entonces estarían aquí, estarían conviviendo con nosotros. Incluso los físicos de partículas dicen que la separación que hay entre digamos las partículas subatómicas de un universo y de otro es el grosor de una hoja de papel. O sea, están aquí y ahora. No hay que irse a buscarlos afuera. Están aquí. Entonces me viene también a la cabeza, hablando de que para mí solamente existe un único fenómeno, que sería el fenómeno ovni, y según cómo se manifieste puede ser una cosa u otra. ¿Cuántas veces en Miguel hemos escuchado psicofonías en donde se pregunta a las voces cuál es el origen? Y las voces dicen, yo recuerdo una que tengo guardada, que fue realizada por nuestro amigo Pedro Amorós, en el que la voz dice con un tono muy grave y como con una voz masculina y que le cuesta trabajo hablar, dice, estamos al otro lado de la muerte. Eso tú lo escuchas y dices, oye, se te ponen los vellos de punta, ¿no? Pero analizando la frase con rigor, estamos al otro lado de la muerte. Si la muerte para el ser humano es el fin, ellos están al otro lado, le están diciendo que están vivos. Sí, es evidente. No están muertos. Más claro agua. Sí. Y lo mismo, o sea, es como lo estábamos hablando antes, es el único, para mí, es el único y gran fenómeno. En esta onda, pues estarían en la misma sintonía que la vaca, porque el mismísimo Jacques Vallée ya empezó diciendo que las leyendas centroeuropeas de gnomos, duendes, hadas, elfos, no eran más que interpretaciones del fenómeno ovni. Es decir, este fenómeno nos ha acompañado, como yo digo, y muchas veces lo he hablado con Miguel, este fenómeno nos ha acompañado desde que el hombre es hombre. Esta era la pregunta que te iba a hacer ahora, claro. Entonces, ¿qué opinas de la pintura rupestre como Tassili, que es la famosa, no? Mira, como te estaba comentando, el ser humano, desde que es ser humano, este ser humano no, yo incluso me remontaría a cuando era yo un prehomínido, que todo iba a 4 patas, iba saltando todos los árboles, pero ya tenía cierta conciencia de quién era, porque el salto evolutivo del homínido de 4 patas al ser humano no es ya en lo físico, o sea, no es ya en que podamos volver hacia adentro de la muñeca, ¿no? Tornar el pulgar. Si vemos la mano de un mono, de un simio, es exactamente igual al ser humano, pero el simio no puede doblar el pulgar hacia adentro de la palma de la mano. Esto que parece un movimiento tan absurdo es lo que nos ha hecho evolucionar en una rama distinta al simio. Eso por un lado, que es el tema fisiológico. El otro es el tema psicológico. Cuando el ser humano toma conciencia de su propia existencia, de que nace, vive y muere, es cuando se da el salto evolutivo psicológico. Van los dos acompañados. Entonces, cuando el ser humano se da cuenta de esto y se da cuenta de lo que le rodea,
pues la forma, además lo vemos en los niños chicos, la forma de expresarse más, digamos, primaria es el dibujo. Entonces, en Tassili, los habitantes de Tassili plasmaron lo que vieron. ¿Por qué? Porque lo que es la pintura, digamos, la abstracción de la pintura, no surge en esa época, surge ya con el Homo sapiens más moderno, surge con nosotros. En aquella época el ser humano pintaba lo que veía. O sea, tú le das a un niño y le dices, oye, píntame ese coche, dibújame ese coche que está ahí, y te lo va a intentar dibujar como él lo ve. De todas formas, estamos hablando, Antonio, de Tassili, por poner un ejemplo, pero que últimamente está siendo un tema más polémico, porque están diciendo que incluso las pinturas eran falsas. Pero bueno, que hay otros ejemplos, ¿no? Tú, José, bueno, conoces otro ejemplo donde tenemos esas figuras, ¿no? Te voy a dar una primicia para el programa. Te voy a dar una primicia. Yo llevo muchos años estudiando el tema de Tassili, pero desde el punto de vista de un sistema de información. En Tassili hay una clave, hay un mensaje. El tema es que nadie ha sabido leer el libro, no ha sabido leerlo, efectivamente. Hemos tratado la pintura rupestre como individuales, no como colectivos. Interconectados. ¿Vale? Tassili, con el avistamiento de Dionisio Ávila en los Villares en Jaén, y la santería afrocubana. Fíjate, Miguel, qué cosa, y nuestros oyentes, qué cosas más distintas y más dispares, que no tienen nada que ver una cosa con otra. Tassili, pintura rupestre, el avistamiento del ovni con los dos humanoides de Dionisio Ávila en los Villares en Jaén, y la santería afrocubana, que procede de África, que están íntimamente ligadas por el mismo sistema de información. ¿Y ese es decir, sistema? La misma entidad que ideó la forma de comunicarse con los seres de Tassili, o sea, con los seres de Tassili me refiero con los humanos de Tassili, fue la misma que se manifestó en los Villares a Dionisio Ávila, y es la misma que le enseñó a los negros de África a comunicarse con ellos a través de la santería afrocubana. ¿Y cómo has conseguido llegar a esa conclusión? ¿A través de qué pautas? Pues mira, yo esto estoy haciendo, lo que pasa es que es la por cuestiones de trabajo y familiares, pues cuesta ir dándole forma a esto. Yo me di cuenta que me empecé por la santería afrocubana. Ellos utilizan el babalao, como ellos le dicen, que sería su maestro de ceremonia, ¿no? Su sacerdote. El babalao utiliza para conectar con su dios, utiliza un collar de cuentas, ¿vale? En el que tiene 4 cuentas por el lado izquierdo, 4 cuentas por el lado derecho. Esas cuentas normalmente lo que utilizan son cáscaras de semillas, porque son convexas. La parte convexa la pintan de un color y la parte cóncava la pintan de otro. Y utilizan un tablero, que le llaman tablero de Ifá, porque Ifá es para ellos su dios. Tiran sobre ese tablero, tiran ese collar de cuentas y va a caer unas cuentas van a caer con la parte cóncava hacia arriba y otra con la parte convexa. Y ellos van buscando lo que le llaman la tirada perfecta. Es decir, lo tiran varias veces hasta que consiguen lo que ellos le llaman un Megui. Un Megui es un rey, ¿vale? Hasta aquí es lo que ellos, como ellos se comunican. Pero ¿por qué utilizan un collar de 4 cuentas en un lado y 4 cuentas en otro? A eso ellos le llaman la palabra. Qué curioso que los sistemas de información, el byte, que tiene 8 caracteres, los 4 de la cuenta en un lado, los 4 en el otro lado, son 8. Le llamamos también a los informáticos la palabra. Qué coincidencia, ¿no? ¿Quién le ha dicho a los negritos, con todo mi punto de vista cariñoso, Sí, lo entendemos perfectamente. Efectivo. ¿Quién le ha dicho a estos pobres negritos que estaban en el África que tenían que utilizar un collar de cuentas de 4
cuentas en un lado y 4 cuentas en otro para que fuesen 8, un byte, y a ese byte se le llame la palabra. ¿Y por qué 8? Pues porque en los sistemas de información el número de operadores que podemos tener es 2 elevado a n, siendo n el número de operadores. En este caso tenemos 2 elevado a 4, porque tenemos 4 en un lado y 4 en otro. Sería 2 por 2, 4, y por 2, 8. Son 2 elevado a n. Pero es que, investigando más, tú te das cuenta, cuando trabajas en un sistema de información, que con un byte, que son los 8 caracteres, se te queda corto. Hay cosas que no puedes almacenar en 8 caracteres y necesitas el doble, 16. Como las memorias de los ordenadores, 8, 16, 32, 64, 128, bien. Pues hay babalaos que en vez de utilizar un collar de cuentas de 8, usan uno de 16. Ya multiplica igual que el sistema informático. Exactamente. Llevan el mismo soporte en el sistema de información. ¿Y qué tiene que ver esto con Dionisio Ávila? Pues el lucerillo famoso de Dionisio tiene una serie de escrituras en la piedrecita. Esa piedra, en teoría, la escritura es escritura tifinagh. El tifinagh es el idioma del bereber antiguo. Ya no sea ni el antiguo bereber hoy la hablan, porque prácticamente no existen. Lo que existen son los tuareg, son los herederos de la cultura bereber. Posiblemente del 8000 antes de Cristo. Efectivamente. Ese tifinagh, pues parece ser que lo han traducido y por un lado dice amuleto y por el otro lado dice tierra. Bien. Yo cogí una foto que le pedí a José Antonio Caravaca que me mandase, que le hacía el favor de mandar una foto lo más clara posible de los dibujitos que había en la piedra. Y el más llamativo es el famoso palo, 0 palo. 1, 0, 1. Bien. ¿Qué es binario? Es binario, pero falta un dígito. ¿Vale? Son 3, tiene que ser 4. ¿Correcto? Siempre va en números pares. Sí. Bien, ¿cuál es el dígito que falta por la izquierda? El 0, porque es el menos significativo. De hecho, si tú coges una calculadora científica y lo pones en binario, usas el primer dígito, el 0, no te lo pones en pantalla. Porque es el dígito menos significativo. Luego, es 0, 1, 0, 1. Si tú eso lo trasladas a código decimal, no recuerdo cuál es, pero recordaba así, a grosso modo, no me sé la tabla de memoria. Creo que es el 15 en decimal. Si con ese número 15 en decimal te vas a lo que se llama el código ASCII, que son las abreviaturas de American Standard Code for Intel Information. Sistema informático, sí. Sí, sería la traducción en castellano de código de normalización o código estándar americano para el intercambio de información, y ves el valor que tiene el número 15, corresponde a lo que nosotros llamamos un carácter de control, un carácter no imprimible, es decir, un carácter que no tiene representación visual en la pantalla del ordenador, pero que se utiliza para controlar la información, y corresponde al carácter ENQ. El ENQ son las abreviaturas de enquiry, que traducido al castellano es consulta. Y por la parte de atrás hay una flecha que curiosamente está apuntando hacia el lado derecho. En el código ASCII, la flecha que está apuntando al lado derecho es el código 27. Es más de memoria. El código 27 es el código escape, otro código de control, que se utiliza ¿para qué? Para cortar, para abortar la comunicación. ¿Qué es lo que sucedió en los billares? O consultas o cortas. Efectivamente. Sin ánimo de embarrarme, porque ya estoy embarrado, yo creo que ha sido el único encuentro OVNI en el que ha habido un intento de comunicación. Lo que pasa es que las entidades que han iniciado la comunicación lanzando la piedra
anda por hecho que Dionisio Ávila sabía de todo esto. Claro. Sí, ellos pensarían, bueno, si ya le dieron la comunicación en el 8000, 10.000 años después... Ahí tienes la piedra, consulta. Sí. 0101, consulta. Y si no consultas, por detrás tienes la forma de aportar la comunicación. ¿Y qué relación le verías lo tú? llevas a Tassili Eso es. y lo tienes en Tassili. Es más, Como por ejemplo... en Tassili está representado el palo, 0 palo. También está pintado en Tassili. Pero es que es más. Yo le preguntaba a un babalao, porque se me encendió la bombilla. Bueno. Oye, el origen de la santería afrocubana, es decir, santería afrocubana porque durante la época de los esclavos, cuando iban a África a por ellos, se lo llevaban al Nuevo Mundo y normalmente a Cuba, a plantaciones de caña y todo ese tema, ¿no? Entonces ellos se llevaban su religión y se mezcló con la religión, es una religión sincrética, ¿no? Porque cogió partes de la religión cristiana y, por ejemplo, no recordar que Yemayá es la Virgen del Pilar para ellos, y otro santo, ¿no? Pues en Tassili, yo le preguntaba, oye, el origen de la religión esta afrocubana no está en Tassili. Y a qué el hombre me responde con estas palabras. ¿Y tú cómo lo sabes? O sea, secretamente dentro del mundo iniciático de la afrocubana, ya ellos sí reconocen esa iniciación. Claro, efectivamente. Ya me acordé cómo se llama religión afrocubana, o sea, pero para ellos es la religión yoruba. Porque era la etnia yoruba los que adoptaron este tipo de religión. Los yoruba eran una etnia que vivían al norte de África, en la zona de Argelia. ¿Te suena Argelia? ¿Dónde está Tassili? ¿Dónde está Tassili? ¿Correcto? En Argelia. Al sur de Argelia. En la frontera entre Argelia y Libia, pero más en la parte argelina que en la parte libia. Y cerca de los montes. Y ellos, en un momento dado de su historia, bajan hacia el río Níger buscando agua y buscando otro clima, porque por lo visto viene un tiempo de sequía y arriba se les agotó y fueron hacia abajo. En aquel momento el desierto del Sahara era una selva. Claro, efectivamente. Es que recordemos que antes África tenía selva, el Sahara tenía plantas. Y ellos, por esa época de sequía, van yéndose hacia el sur y se establecen a la orilla del río Níger, que es un río muy curioso, porque si tú lo ves en el mapa, es un río que nace muy cerca de lo que es la desembocadura, pero que en vez de hacia abajo va hacia arriba, va hacia atrás, recorre una curva y vuelve entonces a la desembocadura. Y ellos se asientan a lo largo de esa media luna, del río Níger. Curiosamente hay restos megalíticos en Escocia, Newgrange es el famoso, o Nour, ¿sí? Que están también en el cruce o medialunas de ríos, en la curva. Amarna también estaba con la curva o la propia Valle de los Reyes, ¿no? Efectivamente. Entonces, vemos cómo... Yo siempre he dicho que el fenómeno OVNI ha llegado a un punto en el que no vale mirar un caso en concreto, ¿vale? Que eso está muy bien porque a nosotros hay que profundizar, pero hay que verlo desde fuera, hay que hacer un proceso de abstracción y ver, como yo digo, el puzzle de las piezas del puzzle, pero desde afuera, más arriba, y ver cómo tres cosas que no tienen en principio absolutamente nada que ver: Tassili, los billares, santería o religión yoruba, cómo tienen el mismo estrato, el mismo sistema de información por debajo para comunicarse uno con otro. Pues con miedo a cortarte porque me encanta este tema. No, que vamos a dedicarle otro programa cuando saques tu libro. También te meto un guión más entre todo esto. Estoy de acuerdo contigo que Tassili con los yorubas y con la afrocubana está muy relacionado.
el origen de la pintura rupestre de Casilli es la pintura sureña de Andalucía. Se ha quedado sorprendido. Eso no lo sabía. Bueno, vamos a dejar esto porque verás, naturalmente no se puede saber de todo. No, es evidente. Seríamos un hombre del Renacimiento, ¿no? Pero sí es verdad. Ahora parece ser que con las últimas investigaciones que ha habido se está poniendo también un poquito un tema, digamos, sobre la mesa, que bueno, que sí, que los tartesos existieron, pero que en realidad casi estos tartesos no habían eran fenicios. No hablo de tartesos, ¿eh? Sí, pero te quiero decir, refiriéndome a que el sur de Andalucía, sí, ha sido siempre una zona muy rica en todo este tipo de fenómenos. Muy rica. Y muy rica no solamente el tipo de fenómenos, estamos hablando del fenómeno ovni, sino estamos hablando como cultura. Bueno, no en vano, parafraseándote un poco, de los muertos están en el otro lado, a Andalucía se le dice el plus ultra, el más allá. Bueno, esto es súper interesante, pero vamos a dedicar otro programa para hablar de ese tema. Y yo lo que te quería preguntar, porque es también un tema muy importante dentro de la psicología y el fenómeno ovni, es las abducciones. Esos supuestos secuestros por seres de otros planetas, otras dimensiones, a humanos. ¿Qué piensas tú de esto? A ver, Miguel, este es un tema bastante complicado y confuso. A ver, si ya de por sí el fenómeno ovni es complicado y es confuso y es variante, el tema de las abducciones aún más. Yo particularmente pienso, sin hacerle o hacerle daño a nadie, yo pienso que el tema de las abducciones está más cerca de los sueños, de la ensoñación, que de ser un fenómeno real. Estoy contigo en relación también a Carlos Castaneda y con todas las ensoñaciones. Efectivamente, porque pauta de contacto. Yo siempre lo he dicho, el primero que empezó hablando no de este tema, pero del tema de la ensoñación, fue nada más y nada menos que René Descartes. Sí. Filósofo, matemático, físico y considerado el padre de la geometría analítica. Ahí queda nada. Ella hablaba de la falacia de los sentidos y de la imposibilidad de poder discernir el estado de vigilia del estado de sueño, es decir, de cuando estamos dormidos y de cuando estamos despiertos. Yo pongo de ejemplo, a mí me ocurrió una vez, estando dormido, tuve un sueño en el que iba por una selva y se me puso en la muñeca pues una especie como de cruce entre avispa y mariposa, enorme. Y yo decía en el sueño, si no la asusto, no me pica. ¿No? Va a decir que se ha dicho que los animales cuando te muerden es porque se sienten amenazados. Pero yo en el sueño siento como dos aguijones me pican en la muñeca izquierda. Que naturalmente estoy en el sueño. Cuando me despierto a la mañana siguiente, yo la muñeca izquierda la tengo inflamada. Y tengo dos picotazos rojos en la muñeca simulando la picadura. Eso estuvo como 15 días para quitarse de ahí. Sí, todos conocemos. No fue ni ningún golpe, ni nada por el... Todos conocemos por el poder del cerebro para y estas situaciones de los estados alterados de conciencia, yo también las he investigado y las conozco. Pero fíjate lo que dice un doctor, profesor en el Oxford Oriental Institute, que dice, que se llama Young Haichi, que dice que las abducciones alienígenas está relacionada, o puede estar relacionada, él cree que sí, con la crisis medioambiental, con el cambio climático, por ejemplo, en la Tierra, y cree que como los humanos hemos puesto en situación de peligro al planeta por la contaminación, por el uso de bombas atómicas, por todo este tipo de cosas, pues parece ser que ellos vienen porque quieren crear una raza híbrida entre ellos y nosotros,
porque a ellos también les está perjudicando eso. ¿Por qué? Porque pueden estar en otras dimensiones y tal, o en otro sitio cercano, que esto también les perjudica a ellos. Y entonces ellos creen él cree que pueden estar viviendo por eso. Y además él dice convencido que hay 4 tipos de alienígenas. Estaría el pequeño, ese de ojo almendrado gris, el harto, otros con escamas y ojos de serpiente, y otros parecidos a insectos. Fijarse, esta hipótesis pues la están diciendo últimamente pues el doctor también Jacob de Estados Unidos, que dice que ya estamos en la segunda etapa de hibridación y que no lo vemos porque están aquí. Yo creo que algo de eso podría ser también, ¿no? O quizá mucha de esta gente también habla, como tú dices, para llamar la atención de lo que estamos haciendo más, a ver si nos ponemos las pilas y somos capaces de arreglarlo. Pero ambas cosas pueden ser, o sea, tampoco hay que descartar que esto sea así, ¿no? No, a ver, desde el punto de vista de que no tenemos la certeza de nada, cualquier hipótesis es válida. Claro. Eso es así. Pero... No tenemos certeza absolutamente de nada. Entonces, en función, pues ya, de las experiencias de cada uno, de lo que ha investigado cada uno, y que quiera que no, uno, digamos, también tiene más predisposición a un tipo de, digamos, de hipótesis que a otra. Tú sabes, Antonio, que a uno le agrada más o le llena más una que otra. Que yo, pues, debido a que mi esposa, pues, pudo sufrir un suceso de estos de adopción, pues yo empecé a investigar, como tú sabes, pues hace bastante tiempo, y yo pues, llevaba, no como dice José Antonio Caravaca, que no estudiábamos en profundidad el tema, pues sí que la mayoría de los investigadores sí que lo estudiábamos, incluso llevábamos nuestras preguntas preparadas, nuestros test preparados para hacerle las pruebas a las personas que decían que habían sido secuestradas, y una de las que más tipos me decía la gente era que eran esos grises pequeños y esos grises altos. Es curioso, ¿no? Que según este científico dice que serían los que llevarían la voz mandante, o sea, serían los que dirigen este tema, ¿no? Si no fuera verdad, ¿cómo hay esa conexión mental que todo el mundo dice ese tipo de seres, ¿no? ¿No te parece extraño? No, vamos a ver, yo no estoy diciendo que no sea verdad, yo estoy diciendo que hay gran parte que no es, o sea, para el testigo ha sufrido una experiencia real, eso es así, pero la mayoría no es de un agente externo, sino es un agente interno. Sí, recordemos que ya la psicología y la psiquiatría hablan que durante el sueño se nos pueden dar unas imágenes, tanto visuales como auditivas, unas alucinaciones que le llaman ellos imágenes hipnopómpicas o hipnopómpicas, sí. Entonces, que tú crees que estás oyendo algo o crees que estás viendo algo. Un ejemplo, ¿tú te acuerdas del rapto de Antonio Villas-Boas? Sí. Ha sido el rapto más mediático y extendido por todo el mundo. Ocurrió el 15 de octubre de 1952, aproximadamente a las 1 de la madrugada. Él estaba arando con su tractor el campo cuando se le viene encima aquel artefacto y tuvo aquella experiencia, bueno, de tener una relación con una presunta o supuesta extraterrestre. Bueno, pues con los años, y lleva ya también, Antonio Villas-Boas lleva también unos cuantos años muerto, ha salido información de que probablemente Antonio se quedó dormido. Sí, porque ellos trabajaban en el campo de noche. Ciertamente, pues esta hipótesis, por el tema del calor. Claro, esta hipótesis que tú estás diciendo, pues probablemente sea el 80% de casos de estas personas que dicen que están siendo abducidas, ¿no? Que yo también he podido comprobar eso, que hay mucha gente que su mente pues tiene una especie de alucinaciones, una especie de creaciones mentales que pueden llegar a este conocimiento. Bien, pues Antonio, que no hemos quedado sin tiempo. Creo que son ya hemos pasado 5 minutos. Te felicitamos por tu claridad, por tu sinceridad, porque nos has contado lo que tú piensas realmente y por tu dedicación también a esto, que aparte de la informática, pues es bueno también dedicarse a estas cosas
y compartirlas, ¿no? Porque lo importante yo creo que está en compartirlas, porque puede haber personas que por ejemplo crean que han sido estudiadas por seres que no son humanos y que pueden ponerse, por ejemplo, en contacto, pues, o bien contigo, o bien con nosotros, y podemos hacer un estudio, ¿no? Gratuito, serio, por ejemplo, ¿no? O si alguien tiene una foto de algún objeto volante, pues que nos la pase, la estudiamos, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos en el programa, pues, para ayudar a nuestros oyentes en ese sentido. Y tú, si puedes dar algún página web o correo electrónico o algo, pues si quieren ponerse en contacto contigo. Yo publico, no de forma asidua, porque ya te he dicho, el tema del trabajo y también, bueno, pues las obligaciones familiares, pues te dejan poco tiempo, pero procuro siempre tenerlo actualizado. Tengo un blog donde publico de forma más o menos asidua lo que a mí en ese momento, la inquietud que tengo, que tengo publicado incluso informes sobre el Yeti, por ejemplo, que no tiene nada que ver, que la dirección es fronterainvisible.wordpress, word de palabra, press de prensa, wordpress.com, fronterainvisible.wordpress.com. Estupendo, pues te damos las gracias por tu colaboración y te damos una matrícula de honor. Te felicitamos. Y hasta otra. Encantado de haber hablado contigo, de que me hayas invitado al programa, de haber compartido esta hora con los integrantes del equipo y como que no, y naturalmente también a los oyentes, porque si hacemos estas cosas es también para los que están al otro lado del aparato, no ya al otro lado muy bien, pues muchas gracias. Al otro lado del aparato, que son los que al final tienen el interés y tienen las ganas de escuchar claro. el programa. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a los oyentes por estar aquí y que probablemente pues la semana que viene estaremos con otros temas diferentes aquí con vosotros. Así que buenas noches y a ser felices. I'm fortunate